Hola, hoy vamos a meternos a fondo en un material bien interesante. Es una guía de audio de Claudio María Domínguez para aprender a meditar. Un viaje, la verdad, hacia el autoconocimiento, ¿no? Ver cómo manejar la mente, conectar con algo más nuestro. Nuestra idea hoy es exprimirle el jugo a este audio, ver qué dice sobre cómo calmar pues todo ese ruido mental, qué técnicas da para conectar con la esencia y sobre todo qué nos sirve para el día a día. Hay una frase que usa el autor, que es argentino, por eso el vos, que lo resume todo. Lo que vos pensás, ¿te sana o te mata? Literalmente. Uf, fuerte, ¿no? A ver, vamos a desempacar eso. Exacto. Fíjate que esa frase pone el dedo en la llaga. El poder que tiene la mente sobre el cuerpo, sobre lo que vivimos. O extras, y convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia. Se trata, como dice él, de recuperar la llave de nuestro bienestar. Suena muy bien, claro, pero ¿por dónde empezamos? Porque la mente, bueno, no para. El audio le dice la locurita de la mente. Ajá. Esas ideas de, ay, me pica aquí, no me llamó, no va a alcanzar, es un run constante. ¿Hay un botón de apagado o qué? Bueno, ¿un botón mágico? Pues no, pero sí propone una técnica base, fundamental, la respiración, consciente y lenta. Ese es el primer paso para bajarle el volumen a esa locurita. Ok. La respiración, ¿cómo es? Es la diafragmática. Inhalar despacio, sintiendo cómo se infla el abdomen, no el pecho. Y contar mentalmente, no sé, hasta 5, 7 o 10 si puedes. Y luego retienes el aire. Exacto. Una pausa corta contando hasta 3 más o menos. Y luego exhalar igual de lento, en el mismo tiempo que inhalaste. Paseando bien. Ajá. Y otra pausita, contando 3 antes de volver a inhalar. Es un ciclo, controlado, profundo. Aquí viene algo que me llamó muchísimo la atención, ¿eh? Dice que si respiras así, muy lento, buscando llegar como a 3 respiraciones por minuto. Sí, que es poquísimo comparado con lo normal. Claro, normalmente son como 12, 15, ¿no? Pues dice que eso hace que los órganos internos se desgasten menos. Ajá. Y usa la analogía esta de la tortuga que vive siglos y respira súper lento. Ajá. Y el perro que respira rápido y vive poco. Exacto. Es una imagen fuerte, ¿no? Para mostrar cómo el ritmo interno afecta, pues, la biología. Totalmente. Ahora, ojo, es importante, esto de respirar lento, según la guía, todavía no es meditar como tal. Ok. Es la preparación. Indispensable, eso sí. Bajarle la respiración ayuda a bajarle a los pensamientos. Es como meter el freno suavemente a la mente. ¿Entendido? Es el paso previo. Y una vez que logras esa calma, ¿qué sigue? Porque habla de respirar luz. ¿Qué onda con eso? Mira, esa es una técnica de visualización. La idea es imaginar que cuando inhalas no solo entra aire, entra luz. Luz. Sí, luz. Brillante. Oye, brillante, que llena cada célula, cada rincón del cuerpo, recordándote que tu esencia pues es eso, luz. Ok. Y al exhalar, no solo sacas aire viciado, compartes esa luz, la regresas al universo, al entorno, e incluso sugiere ponerle una intención. ¿Cómo cuál? Inhalo y sonrío. Exhalo y agradezco. Ah, qué bonito. Respirar, sonreír y agradecer. Suena simple, pero me imagino que el poder está en hacerlo de verdad, ¿no? Con conciencia. Totalmente. Es un acto deliberado. Es como caer en la cuenta del regalo que es estar vivo, respirando. Y la sonrisa, la gratitud, conectadas a la respiración, te cambian el chip interno. Generas otra energía. Tiene sentido. Y no se queda ahí la visualización, ¿verdad? Porque luego detalla llevar esa luz a partes específicas del cuerpo. Correcto. Es como hacer un recorrido. Llenar de luz la cabeza, pensando, elijo pensar bien. Los ojos, elijo ver lo mejor. Los oídos. Para escuchar lo bueno. La boca, para que las palabras sean luminosas. El corazón, pero no el órgano, sino el centro espiritual en el pecho. Ajá. Los brazos, las manos, para dar y recibir amorosamente. Piernas, pies, para caminar agradeciendo. Incluso la columna, imaginando energía que sube y baja limpiando bloqueos. Lo que él relaciona con los chakras. Esa idea de ser luz con un cuerpo ahí adentro es, pues sí, bastante radical. Como que te saca de la idea de que solo somos carne y hueso. Ese es el meollo del asunto, ¿no?
que nuestra identidad real profunda es esa energía luminosa. Y el cuerpo, pues es el vehículo temporal que usamos. Y al darte cuenta de eso, según él, creas como un campo protector a tu alrededor. Hasta menciona algo de física cuántica, aunque creo que más como metáfora. Sí, algo sí leí. Que nada inferior a la luz puede entrar en ese campo. O sea que tu propia conciencia de ser luz y amor te protege. Órale. Y esto, pues naturalmente nos lleva a la pregunta del millón que plantea el audio. ¿Quién sos vos? O sea, si no soy solo mi cuerpo, ni mi trabajo, ni mi familia, ¿quién soy entonces? Exactamente. Ahí entra la distinción clave que hace entre los personajes que interpretamos, el doctor, la mamá, el amigo, que son roles, cambian, son temporales. Y el autor detrás de esos personajes. Ese autor es el ser, la conciencia que está ahí siempre, observando, experimentando, la que no cambia aunque cambie todo lo demás. Pero, ¿cómo le haces para distinguir al autor del personaje en el día a día? Porque a veces uno está súper metido en el papel, ¿no? Claro, es el reto. La guía lo conecta con la diferencia entre el ser y el ego. El ego es como la máscara, la personalidad que construimos con creencias, miedos, lo que nos dijeron que éramos. Es útil para funcionar en el mundo, pero es limitado. Y cambiante. Y cambiante, exacto. El ser, en cambio, es esa conciencia pura, esa sensación de estoy vivo, que está siempre ahí debajo de todas las capas. Y para conectar con eso, con el ser, propone el mantra muy simple: yo soy. Inhalar yo, exhalar soy. ¿Sí? Lo llama un decreto poderoso. La idea es que al repetir mentalmente yo soy, esa mente que no para de hablar, de juzgar, de analizar, como que se calma un poquito. Ajá. Es afirmar tu existencia pura, sin etiquetas. Sugiere usarlo como un ancla, sobre todo si andas con angustia o ansiedad. Te ayuda a regresar a tu centro. Hay una anécdota que cuenta en el audio sobre esto, ¿no? Con la Madre Teresa. Sí. Cuenta que estaba en una sesión con ojos cerrados y le preguntan ¿quién sos vos? Y él contesta, pues lo primero que se le viene, periodista. Claro, el rol. Exacto. Y según él, la Madre Teresa le dice que no, que eso es un rol, no es él. Y que la respuesta más cercana a la verdad en ese momento de introspección fue, no lo sé. No lo sé. Qué interesante. Sí, como reconocer que el ser verdadero, la esencia, no cabe en las palabras, en las definiciones mentales. Y menciona algo de que esa sensación de nada que a veces sientes cuando miras para adentro, en realidad es la fuente de todo. Esa es la paradoja, ¿no? Que ese silencio mental, ese vacío de pensamientos y definiciones, no es que falte algo, es la conexión con la potencialidad pura, con la conciencia base. Insiste mucho en esa sensación básica de estar vivo. Ese siento que estoy vivo. Esa es la prueba de la conciencia permanente. Una conciencia que, según esta visión, va más allá de la muerte física. Dice, no podemos morirnos, solo cambiamos de forma. El ser es eterno. Híjole, qué concepto tan grande. Y bueno, el audio no se queda solo en la teoría, ¿verdad? También da como ejercicios prácticos para sanar cosas. Habla del niño interior. Sí, es un ejercicio muy bonito, de visualización y reconciliación. Te pide que traigas a tu mente una imagen tuya de niño, de niña, una foto que te dé ternura. Ajá. Y que conectes con esa imagen, que sientas amor por ese niño que fuiste, que le hables mentalmente con cariño, que lo abraces simbólicamente y lo integres en tu corazón ahora de adulto. ¿Cómo para qué? Pues para sanar heridas viejas, ¿no? Para recuperar esa inocencia, esa alegría, esa pureza que a veces perdemos. Reconciliarte con tu origen. Entiendo. Y también toca el tema del perdón, que siempre es complicado. ¿Cómo lo maneja? Lo plantea como algo que haces por ti, para liberarte tú, no tanto por el otro. Te pide identificar personas o situaciones del pasado que todavía te duelan. Los llama maestros provocadores. Maestros provocadores, órale. Sí. Y el ejercicio es, mentalmente, agradecerles. Decirles, gracias, maestro, por la lección que te dejaron, aunque haya sido durísima. Aceptar lo que pasó, perdonarlos y, bien importante, perdonarte a ti por haber cargado con eso tanto tiempo. Pero agradecerle a alguien que te lastimó, eso cuesta trabajo imaginarlo. Claro, es el punto más retador, yo creo. Él lo llama el salto cuántico. Llegar al punto de poder enviarles amor, decirles te amo. ¡Wow!
no porque se lo merezcan según nuestro juicio, sino para soltar tú por completo esa carga emocional. Insiste mucho en que soltar esos resentimientos te sana física y mentalmente. El perdón es antes que nada para ti. Ok, ya entendí el enfoque. Es para uno mismo. Y el tercer pilar de sanación que menciona es la gratitud. Correcto. Y lo dice bien directo. Lo no agradecido será perdido. O sea que hay que cultivar activamente la gratitud. No dar las cosas por sentadas, agradecer que, por ejemplo, pues todo, estar vivo, poder respirar, la gente que quieres, las cosas buenas que te pasan, hasta los retos, porque te hacen crecer. Surgiera incluso un mantrita, respiro y amo y me sano, como para tenerlo presente siempre. Entonces estas tres cosas, niño interior, perdón y gratitud, son como para limpiar el pasado y cambiar la onda en el presente, ¿no? Exactamente. Buscan darle la vuelta a tu relación con tu historia y con el ahora. El perdón te suelta del pasado, la gratitud multiplica lo bueno del presente y el niño interior te devuelve esa capacidad de asombro, de alegría. Son como herramientas para quitarte peso de encima. Ok. Y ya que trabajaste lo interno, luego propone expandir esa conciencia hacia afuera. ¿Cómo es eso? Sí, mediante la visualización y la intención. Otra vez, proyectar esa luz que ya cultivaste dentro hacia tu casa. Llenarla de buena vibra. Luego a tus seres queridos, envolverlos en luz. Y más allá. Sí, expandirlo. A tu ciudad, a tu país, al planeta entero. Al universo. Y acompañarlo con una bendición universal. Que todos los seres de todos los mundos sean eternamente felices. Es un ejercicio de compasión, de sentirte conectado con todo. Y después de expandir, habla de crear. Mencionaste algo de crear la realidad futura. Sí, toca ese tema. La idea es proyectar tus metas. Encontrar pareja, tener éxito, viajar, crecer espiritualmente, lo que sea. Pero la clave es visualizarlas como si ya estuvieran pasando. Ah, como la ley de atracción. Algo así, pero con un matiz importante que añade la guía. Desapegarte del resultado exacto, enfocarte en lo que sí depende de ti. Tu actitud, tus acciones, tu intención. Y sobre todo, mantener la humildad y la generosidad. Dice que si los logros te vuelven egoísta o prepotente, como que se corte ese flujo. La clave es seguir con el corazón abierto, queriendo compartir. Interesante ese equilibrio. Bueno, y con todo esto, ya llegamos al final del camino que propone. ¿Cuál es el ejercicio, digamos, el más avanzado? El que describe como el más potente es el vaciamiento del ego. Vaciamiento del ego. Suena drástico. Pues la idea es visualizarte ya no como un cuerpo con luz adentro, sino como un espacio vacío lleno de luz pura. Sin forma, sin órganos, solo energía luminosa. Ok, ¿y para qué? ¿Cuál es el chiste de sentirse vacío? El propósito es la entrega total. Desde ese estado de vacuidad luminosa, conectarte mentalmente con la fuente. Llámale Dios, universo, amor, inteligencia infinita, como tú lo concibas. ¿Y conectar para qué? Para ofrecerte, como un instrumento divino al servicio de la vida. La intención se resume en amar y servir. Es como decir, ok, aquí estoy, úsame para el bien mayor. Es reconocer que hay algo más grande y ponerte a su disposición. La frase que usa es, cada vez más tú, cada vez menos yo, refiriéndose al yo chiquito, al ego. Exacto. Que el ego se haga a un lado para que guíe el yo superior, la conciencia más elevada. Entonces, a ver si entendí. Después de todo este camino, respirar, visualizar, afirmar yo soy, sanar, perdonar, agradecer, proyectar, vaciarse. ¿Qué es meditar realmente según esta guía? Porque hicimos un montón de cosas, pero ¿dónde está la meditación en sí? Ahí está lo interesante de la conclusión del audio. Dice que todas estas técnicas, todos estos ejercicios, son la preparación. La preparación. Sí, el entrenamiento. La meditación auténtica, la experiencia cumbre, pasa después de todo eso, en el silencio, en el silencio. Ajá. En ese instante, que puede ser un segundo o durar más, en que la mente de repente colapsa. Así lo dice, cuando ya no hay pensamientos, ni imágenes, ni mantras, ni visualizaciones, nada. Solo ser, pura presencia. Vaya, o sea que todo lo demás es para poder llegar a ese estado, a ese silencio, a esa presencia sin más. Esa es la idea central, sí. Que la práctica constante, disciplinada, de todas estas herramientas
te va limpiando, te va calmando y te prepara para que puedas experimentar esos momentos de silencio profundo, de conexión directa con tu ser, pues cada vez más seguido y por más tiempo. Son el camino a la cima, pero la cima es el silencio mismo. Pues sí que desembacamos bastante hoy, ¿eh? Desde aprender a respirar para calmar la mente y esa analogía de la tortuga que me dejó pensando, luego vernos como luz, descubrir el yo soy que está detrás de los roles, Ajá. practicar activamente el perdón y la gratitud como llaves para soltar cargas, hasta entender que la meta final es ese estado de silencio, de ser puro, que es la meditación real. Sí, un recorrido, pues bastante completo dentro de lo que propone el audio. Y te deja una pregunta ahí flotando, ¿no? Una reflexión para llevarse. ¿Cuál? Si de verdad somos ese yo soy, esa conciencia que siempre está ahí observando detrás de los personajes que actuamos, ¿cómo cambia nuestra vida diaria al empezar a darnos cuenta de eso? ¿Cómo vivimos diferente cuando reconocemos al autor y no solo nos creemos los actores que salen a escena cada mañana? Esa es la pregunta clave, ¿no? Cómo llevar esa conciencia del ser a la acción, al súper, al trabajo. Una exploración que seguro sigue para cada uno. Pues muchas gracias por acompañarnos en este clavado a fondo.